Venimos hablando ahí de la serie, ¿no?, de convivencias. Primer domingo arrancaba ahí Horacio hablando el sentir que tenemos que tener como iglesia, entender que estamos unidos en Cristo, tenemos que guardar la unidad en Cristo como iglesia y por eso es que tenemos que tener un mismo sentir. Luego ahí Gaby nos hablaba de la sensibilidad, de que tenemos que ser sensibles como iglesia a las necesidades del que tenemos al lado, ¿no? Y para eso hay que muchas veces morir al egoísmo, ¿no? Dejar de pensar de que nosotros solo tenemos problemas, de que somos el ombligo, ¿no?, del mundo y tenemos que mirar para el otro lado. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es lo que la iglesia en su comienzo nos enseña. ¿Se acuerda ahí en Hechos? Dice que algunos salía de su corazón, ¿no? Vendían sus propiedades y la compartían con el más necesitado. Este no era un mandamiento, era algo que nacía, ¿no es cierto?, en el corazón de los primeros cristianos. Luego ahí Cata nos hablaba el domingo pasado de las características de un siervo, ¿no? Cómo debería ser un siervo de Dios, ¿sí? ¿Cuáles eran sus características? Y hoy vamos a hablar del sacrificio, ¿sí? Hoy vamos a hablar, ¿no es cierto?, de esta palabra, ¿no?, que cuando me dijeron para poder hablar y tomar este tema, ¿no es cierto?, quizás nos encontramos ahí con un conflicto con esta palabra, porque es una palabra que para nosotros y en nuestro contexto, ¿no es cierto?, significa una cosa, ¿no?, pero en el contexto bíblico significa otra, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el sacrificio, ¿en qué pensamos? Esfuerzo, ¿no? Esfuerzo, valor, ¿no? Utilizamos mucho esta palabra, ¿no? Decimos, la verdad que es un sacrificio, ¿pero qué? Valió la pena, ¿no? Esa es una frase nuestra, ¿no? Muy, muy nuestra, ¿no? Y ves, el concepto de sacrificio para nosotros tiene que ver con eso. Tiene que ver con valor, tiene que ver con esfuerzo, ¿no? Y tiene que ver con un enfoque más que nada de nuestras propias fuerzas. Pero cuando vamos al contexto bíblico, cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra sacrificio cambia, ¿sí? Cuando la palabra de Dios fue escrita y en el primer siglo, esta palabra sacrificio lejos tenía que ver con este concepto que vos y yo tenemos en nuestra mente. La palabra sacrificio para ese tiempo estaba relacionado, ¿sabes con qué? ¿Alguien sabe? Con la muerte, con la muerte. Para los judíos, sacrificio estaba relacionado con la muerte, con la expiación de los pecados, con el perdón de los pecados, con presentar un animal, ¿no es cierto?, ahí en el altar y que Dios perdone sus pecados. ¿Sabes que para los gentiles también tenían esta misma idea? Ellos entendían el mismo concepto, ¿no es cierto? Porque ellos también hacían sacrificios a sus ídolos, a sus dioses. Había en algunas culturas y en algunos pueblos, ¿no es cierto?, había religiones que sacrificaban niños. Por ejemplo, ahí en el Antiguo Testamento encontramos al dios Moloc, ¿se acuerdan? Que sacrificaban niños a ese dios. ¿Para qué? Los gentiles lo hacían para obtener ciertos beneficios de los dioses. Entonces, si ellos querían obtener ciertos beneficios de los dioses, bueno, tenían que hacer sacrificios que dolieran, que valgan la pena, entre comillas, para ellos, ¿no? Y entregaban a sus propios hijos. Entonces, cuando nosotros pensamos, ¿no?, y nos vamos a meter en este tema del sacrificio, tenemos que entender claramente cuál es el concepto bíblico. El concepto bíblico es sacrificio es igual a muerte. Y vamos a enfocarnos ahí en el capítulo 12 de Romanos, y son unos versículos que muchos de los que están acá lo podrían recitar de memoria, ¿no? Porque es uno de los pasajes más conocidos, es uno de los pasajes que habitualmente se predica mucho, ¿no es cierto?, y se conoce mucho. Pero vamos a tratar de ver y entender qué es lo que el apóstol Pablo quería decir en este pasaje, en este capítulo 12, versículo del 1 al 3, en qué se está enfocando el apóstol Pablo. Vamos a ver a quién les está escribiendo, por qué él escribe lo que escribe, ¿sí? Y fíjate que dice ahí el versículo
versículo 1, y como te decía, lo podríamos hasta citar de memoria, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y comienza ahí el texto, ¿no? Comienza el apóstol Pablo el capítulo 12 diciendo: así que, hermanos. Así que, ¿no? Esta expresión tiene que ver con el resultado de lo que Pablo viene hablando, de los capítulos del 1 al 11. Tiene que ver con una conclusión, podríamos decir. Tiene que ver con el resultado de lo que tendrían que hacer los creyentes en base a lo que Pablo viene escribiendo a partir del capítulo 1. ¿Sí? Pablo, vamos a entender esto, Pablo está viendo la iglesia ahí en Roma, ¿no es cierto? Él está en Corinto, ¿no? Y él escribe esta carta desde Corinto a Roma porque él está viendo una iglesia, ¿no es cierto?, que puede ser como una base para las misiones. Roma, el epicentro del mundo en ese tiempo, la capital del reino, ¿no? Una iglesia se estableció en ese lugar, no hay fundamentos, ¿no? de decir de que Pablo fundó esta iglesia o alguno de los apóstoles. Los historiadores piensan, como en otros casos, que judíos en el día de Pentecostés entendieron el mensaje y llevaron el evangelio a Roma, y ahí nace la iglesia. Esta iglesia está compuesta por judíos y gentiles, ¿sí? Entonces Pablo está viendo esta iglesia como una base, como lo era Antioquía en ese tiempo, una base para las misiones. Tremenda la visión de Pablo, ¿no? Pablo respiraba las misiones, ¿no? Él tenía una perspectiva muy clara. Él quería desde Roma alcanzar Europa, España y toda Europa, ¿no? Y entonces él ve eso en esta iglesia, pero había algunas cuestiones. De alguna manera Pablo se había enterado de que en esta iglesia en Roma había algunas situaciones complicadas, ¿no? Como en cada iglesia, ¿no es cierto?, excepto la nuestra, que no hay complicaciones, no hay peleas, no hay divisiones, ni nada de eso. Esta es una iglesia santificada. Sí lo es, pero hay peleas, ¿eh? Así que ayer justo me enteré, no, mentira. Pero entonces esta iglesia tenía sus complicaciones, pero también tenía su ignorancia en cuanto a la palabra y en cuanto a las sanas doctrinas. Entonces Pablo, esta carta se le llama la perla del Nuevo Testamento. Entonces Pablo comienza a escribir y comienza a enseñarles, porque Pablo, ¿cuál es la intención de Pablo? Pablo quiere capacitar a esta iglesia, quiere instruir a esta iglesia con ese propósito, de que esta iglesia sea una iglesia firme y sea una iglesia que pueda sostener a los misioneros hacia Europa. Entonces Pablo comienza a hablar de las doctrinas fundamentales que toda iglesia debe saber. Y esta es una carta que si no la leíste, la tenés que leer. Si no la estudiaste, si sos un líder, si estás en el liderazgo, esta es una carta que tenés que dedicarte a estudiar, porque tiene las doctrinas fundamentales de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿Pablo qué hace? Pablo comienza a hablar, ¿no es cierto?, de estas doctrinas de la justificación de la fe, de la salvación por gracia, de la muerte y resurrección de Jesucristo, de la naturaleza pecaminosa del hombre, de la necesidad de la fe y la obediencia, de la igualdad. Y esto es muy importante. Pablo dedica muchos capítulos para nosotros en hablar de la igualdad de judíos y gentiles, porque este era el conflicto. Había un conflicto en la iglesia entre judíos y gentiles. Si bien podemos decir los judíos llevaron el evangelio, establecieron la iglesia, se sumaron gentiles, pero ahí había ciertas cuestiones. ¿Cuáles eran las cuestiones?
los gentiles decían que Israel había sido desechado y que ahora ellos eran el pueblo de Dios. Ahora ellos eran los elegidos de Dios. Y los judíos decían, no, nosotros somos los elegidos de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Esto por qué pasaba? Porque los judíos, si bien habían recibido a Cristo, pero lo podemos ver ahí en Gálatas también, ¿no? Ellos querían judaizar a los gentiles. Y ellos querían, ¿no es cierto?, que los gentiles se circunciden, que guarden los rituales, que hagan los rituales, que guarden el sábado, que guarden la ley. Y los gentiles decían, no, ¿por qué vamos a guardarle? ¿Por qué vamos a hacer todo esto si nosotros somos libres en Cristo? ¿No? Y ahí había toda una pelea, ¿sí? Y el apóstol Pablo dedica ahí mayormente capítulo 9, 10 y 11. Fíjate ahí en el 11, ahí nomás lo tenés, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice. Versículo 11 dice, digo pues, ¿ha tropezado? Dice, han tropezado los de Israel para que cayesen, para que fuesen desechados. En ninguna manera. Pablo quiere aclarar esta situación, porque Pablo quiere solucionar y arreglar esta división. Pablo lo que les enseña, que esa pared intermedia que los había separado, que los separa, Cristo la sacó del medio. Y ahora que estaban unidos en Cristo, y ahora son un mismo pueblo, ahora son un pueblo. ¿Sí? Entonces Pablo ve la necesidad, ¿no es cierto?, de él poder aclarar todas estas cuestiones en la mente de estos creyentes. Judíos por un lado, gentiles por otros, gentiles romanos, ¿no es cierto? Ahí todo un menjunje, ¿no? Entonces esta era la cuestión y Pablo se dedica mucho a eso, ¿sí? Y a detallar cada cosa y a expresar también en el capítulo 9, Pablo expresa lo que él sentía por Israel. Y ahí en el capítulo 9 hay una expresión de Pablo que es tremenda, porque Pablo dice, y él manifiesta el amor que tenía por Israel, dice, Pablo, yo estoy dispuesto a ser anatema, a ser un maldecido por Dios y separado de Dios, con tal que mis hermanos y mi pueblo y el pueblo de Israel conozcan la salvación. Fíjate el extremo del apóstol Pablo, lo que él estaba dispuesto a dar, a sacrificar por sus hermanos, a dar su vida. Entonces, con esta idea, ¿no es cierto?, de la carta, de todo lo que él viene hablando, ahora este capítulo es un capítulo bisagra. Ahora comienza a partir del capítulo 12 las cuestiones prácticas de la vida del creyente, ¿sí? Desde el capítulo 1 al 11 vemos toda la parte doctrinal, ahora vemos la parte práctica. Y ahora dice Pablo, en resultado de todo esto, en conclusión de todo esto, os ruego, hermanos, dice, fíjate, vamos a leer, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora Pablo dice, el resultado de todo esto, yo les voy a rogar por algo. Pablo hace un ruego, hace una petición. Y es interesante esta expresión, porque esta expresión nos muestra un poco el carácter de la carta. Pablo no se pone en autoritario, ¿viste? Pablo no se pone en decir, él tenía toda la autoridad espiritual, ¿no es cierto? Él era apóstol, era reconocido. Y él podría haberlos exhortado a esta iglesia y le podía haber hablado con dureza como habló a los corintios. Pero él apela al amor, a la fraternidad. Y él dice, os ruego, hay un ruego acá. No hay un líder, un pastor autoritario que quiere exigir, que quiere obligar a las personas a hacer algo. No, todo lo contrario. Él toma del amor de Cristo. Y él les dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Pablo los lleva, les ruega a ellos y los lleva, ¿sabes a qué? A reflexionar en las misericordias de Dios antes de pedirle lo que les va a pedir. Pablo dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles eran las misericordias de Dios? Bueno, para el judío era fácil. El judío entendía lo que era las misericordias de Dios. De hecho, el Salmo 136, el salmista ahí relata, ¿no es cierto?,
la historia de Israel, quién es Dios, su carácter creador y demás. Y en cada uno de estos versículos, en el Salmo 136, 26 versículos tiene, termina con una frase. ¿Cuál es esa frase? Porque para siempre es su misericordia. Entonces los judíos entendían bien que era la misericordia de Dios, pero los gentiles no. Los gentiles no, ni sabían de Israel, no les interesaba realmente. Entonces Pablo les habla y les dice, las misericordias de Dios son las doctrinas de la gracia. Las misericordias de Dios para los gentiles, ¿sabes qué era? Era la salvación, que Dios los había alcanzado, que ellos estaban lejos, que ellos estaban condenados, y Dios en su amor, en su gracia y en su misericordia, ahora los alcanzó y los hizo pertenecientes a un solo pueblo, a la iglesia de Cristo. Y esas eran las misericordias. Entonces Pablo los lleva a reflexionar primero. Y cuando uno piensa, ¿no? A veces nosotros somos exhortados, ¿no es cierto? Somos confrontados, pero cuando uno piensa en las misericordias y en la gracia de Dios, no se puede resistir, ¿no? A esa confrontación. O sea, queda más que agachar la cabeza y pedir perdón muchas veces y decir, no, o sea, Dios ha sido mucho más grande, ¿no? Y a veces nos queremos negar, ¿no es cierto? Muchas veces a reconciliarnos, a perdonar, a morir, vamos a estar hablando de esto, ¿no? A morir a ciertas cosas en nuestra vida. Pero cuando uno piensa en la gracia y en la misericordia de Dios, eso nos anima, ¿no es cierto?, a morir a las cosas que hay que morir. Vamos a hablar de esto ahora. Entonces vamos a ver en este capítulo, en estos versículos, ¿no es cierto?, rápidamente, 3 características de lo que debe ser un verdadero sacrificio espiritual. Y fíjate que Pablo dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿sí? Esta palabra, ¿no es cierto? Este es un verbo, estudié, este es un verbo que está en presente de indicativo. Este verbo va a mostrar en la forma, ¿no? El indicativo muestra la forma, la acción, la forma en que debe ser ahora este sacrificio, ¿no? Y vamos a ver estas 3 características de las cuales habla Pablo de cómo debe ser este sacrificio a Dios, ¿no? Y esto generaba un conflicto en la mente de los judíos. Sacrificio vivo, ¿no? En primer lugar, ¿no? La primera característica es esa, ¿no? Que tiene que ser un sacrificio vivo. Entonces esto es como que un judío decía, el sacrificio es muerte. Y vivo, ¿cómo sería eso, no? ¿Con qué se come esto, no? Y los gentiles, quizás los gentiles, ¿sabes qué? Ellos entendían mejor este concepto. ¿Sabes por qué? Porque los gentiles en su idolatría y en sus religiones y culturas, ellos muchas veces se entregaban por completo en cuerpo y alma a las lujurias pecaminosas en adoración a los dioses. Entonces ellos entendían lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Acá hay una entrega, hay un morir a uno mismo y hay un vivir en Cristo. El apóstol Pablo lo resume ahí en Gálatas, otro versículo, Gálatas 2:20, ¿sí? Mayormente ahí en Joven Involucrado siempre está. No lo tienen que memorizar los chicos. Gálatas 2:20, fíjate, es la misma idea, es el mismo concepto. Fíjate, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué era la crucifixión en ese tiempo? La muerte. Con Cristo estoy juntamente muerto, podría decir Pablo, podríamos expresar. Dice, y ya, ¿qué dice? Ya no vivo yo. Ya no vive el yo. Ya no vive, ¿no?, aquel Fer de la antigüedad, aunque muchas veces se levanta, ¿no?, y se revela, ¿no? Pero Pablo dice, ya no vivo yo. Dice más, fíjate, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, lo que ahora vivo, lo que ahora hago, lo que ahora pienso, lo hago, ¿sabes qué dice ahí? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo pone de ejemplo a Cristo, mayor sacrificio de la humanidad. Pero este fue un sacrificio literal. Jesús murió por nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados siendo inocente. Pero Pablo dice, yo ahora entiendo esta verdad, que Cristo murió por mí. Entonces yo ahora muero por Él. Yo ahora muero a todos mis egoísmos, ahora muero a todas mis avaricias, ahora muero a todos mis deseos, a todas mis pasiones, por amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es mucho más grande y realmente, como decimos nosotros, vale la pena. Fíjate ahí en Efesios, en Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Es la misma expresión. Haced morir. Este es un verbo que imperativo. Esto además es una orden. ¿Sí? Acá no es opcional. ¿Sí? No es una opción. No es algo que vos, bueno, me fijo. ¿Viste? Como decimos nosotros, somos muy, bueno, ¿viste? Cuando te dicen, hay alguien que te dicen, bueno, ahí vemos, como que, ¿viste? No, ya todos se ríen. ¿Por qué se ríen? No, esto no es algo opcional. Esto es un mandato, es una orden. Haced, ¿sí? Haced morir, dice Pablo, es el mismo concepto, la misma idea, pero va a traer más luz a las cosas que nosotros tenemos que hacer morir en nuestra mente y en nuestro corazón. Fíjate que Pablo dice, haced morir, ¿qué cosa? Lo terrenal en vosotros. Lo terrenal, estamos muy arraigados a este mundo. Y Pablo dice, tienen que morir a las cosas de este mundo. Fíjate que dice, y él va a decir cuáles son las cosas de este mundo, o le va a decir más bien a los colosenses a qué cosas ellos tenían que morir, que practicaban. ¿Tienen que morir a qué? A fornicación, a impurezas, a pasiones desordenadas, a malos deseos y avaricia, que es idolatría. A todas estas cosas, Pablo le estaba diciendo ahora a los colosenses que debían morir a esas cosas, que debían morir, que debían sepultarlas, que debían dejar de practicarlas, porque ahora en Cristo, ¿qué somos? ¿Somos restaurados? ¿Somos una restauración? No, somos nueva criatura. Cristo hace nuevas todas las cosas. Vos sos una nueva criatura en Cristo, ¿sí? No solo eso, fíjate que en el versículo 8 le dice, Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ahora hay otra lista. No solo esta lista de un carácter, ¿no es cierto?, pecaminoso y de acción, sino ahora estas cosas que tienen que ver con la ira, con el carácter, con la ira, con el enojo, con la malicia, con la blasfemia, con las palabras deshonestas de vuestra boca, con las mentiras. No os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora Pablo dice, no solo tenemos que morir a todas las cosas que están relacionadas con la impureza sexual, con la inmoralidad, porque no se necesita el acto solamente, sino que Jesús dijo que aquel que mira y ¿qué? Y codicia en su corazón, ya ha pecado, ya es un adúltero, ya es un fornicario, ¿sí? Y ponele que no lo hayas hecho en el acto, pero si lo pensaste, es lo mismo para Dios. Es lo mismo. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué cambian? Las consecuencias. Las consecuencias. Entonces ahora Pablo dice, dejad también, ¿qué cosas? La ira, el enojo, ¿sí? No podemos explotar en ira como en otro tiempo, porque eso es peligroso también, ¿sí? La ira tiene que ver con una pasión desordenada también. El enojo, no nos podemos estar enojando por cualquier tontera, que si te saludó o no te saludó, que si te invitó o no te invitó, que si te llevó o no te llevó.
que esto, que el otro. Son cuestiones de niños. Pablo está apuntando a que esta iglesia pueda madurar, pueda crecer, porque esta iglesia, él está pensando en lo que decíamos, está pensando en que sea una base para las misiones, y tiene que ser una iglesia madura. No podemos estar pensando en las misiones, en enviar más misioneros a otros lugares del mundo cuando todavía estamos en chiquilinadas, cuando todavía estamos peleando por cuestiones estúpidas, que el que estuvo a la mañana me dejó sucio el baño, que no lavaron las tazas, que me usaron la heladera, me usaron la manteca, me usaron el pan que dejamos frisado. Son unos desgraciados los del club bíblico, siempre hacen lo mismo. Perdón, volvemos. Los del grupo, vamos a decir, porque parece que es verdad esto, ¿no? Entonces, pero ¿te das cuenta? No podemos actuar como niños, tenemos que madurar como iglesia, porque hay una visión mucho más grande de la que muchos de ustedes pueden llegar a ver. Como iglesia estoy hablando. Entonces Pablo ahí dice, tienen que dejar, ¿sí?, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No podemos hablar como hablan los inconversos. Si vos me hubieras escuchado hablar antes de conocer a Cristo, tenía un diccionario de malas palabras. Daba cátedra de malas palabras, inventaba las que no había. Las inventaba y me avergüenzo de eso, me avergüenzo. No puede haber palabras deshonestas en nuestra boca. No podemos hablar como hablan los inconversos. Tenemos que marcar una diferencia. No podemos minimizar las cosas. No podemos porque tenemos confianza con uno, con otro, nos desbocamos. ¿Viste? Che, este es un pip y este es pip. No. Porque Dios está en todos lados, porque Dios ve todo. Por más que no esté el líder, por más que no esté el pastor, Dios lo ve. Entonces Pablo le dice, esto tiene que ser un sacrificio vivo. Hay que morir, tenemos que morir, debemos morir y debemos vivir para Cristo, en la plenitud de Cristo. Volvemos ahí al pasaje, ¿sí? Volvemos a Romanos. Entonces, en primer lugar, vemos, ¿no es cierto?, que la característica del sacrificio tiene que ser un sacrificio vivo. No solo un sacrificio vivo, ¿sí? Ahí me olvidaba un concepto, ¿no? Y mirá el concepto de quién me olvidaba, del Señor Jesús. Cristo dijo, ¿no?, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome, ¿qué simboliza la cruz? La muerte. Muera a sí mismo y sígame. Estas son las demandas de Cristo, ¿eh? No son las demandas de la iglesia, de un líder. Estas son las demandas de Cristo. Y Pablo sigue la misma línea de pensamiento del maestro, porque había sido instruido de esa misma manera y los conceptos son los mismos. Pablo dice, sacrificio vivo, de la misma manera que Cristo lo hizo, debemos hacerlo nosotros en una forma espiritual, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la primera característica tiene que ser un sacrificio vivo. En segundo lugar, tiene que ser un sacrificio, díganlo ustedes, santo, lo tenés ahí en la Biblia. Lee la Biblia. Un sacrificio santo. Somos santos. Miradle al lado. Pues sí, santo. Dale, santurrón, dice alguno. No, palabras deshonestas no, santos. ¿Sabes que para Dios somos santos? Cuando hablamos de algo santo, hablamos de algo dedicado. En este contexto, Pablo está hablando de que nuestras vidas tienen que ser apartadas y dedicadas para Dios. Tenemos que vivir una vida de acuerdo a lo que somos,
somos santos, somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios no practica ciertas cosas como las que hablábamos, ¿sí? Un hijo de Dios vive en un proceso de santidad. Versículo 2 va a decir, ¿no? Y nos habla de este proceso de santidad, de cómo debería ser, cómo tendría que ser en la vida de un creyente. No os conforméis, dice, a este siglo. No tomen la forma de este sistema. No vivan bajo los valores de este mundo. Estamos perdiendo los valores, ¿sí? Hoy por hoy hay una ola de pensamientos tremenda, diferentes pensamientos, valores, ¿no? Ya la verdad es relativa ahora, no hay una sola verdad, ¿no? Nosotros sí entendemos que hay una verdad, y es la verdad de la palabra de Dios, y de que Cristo es la verdad, y nos sujetamos a esa verdad, ¿sí? A la verdad de las Escrituras, ¿sí? No a las verdades o a las leyes, ¿no es cierto?, que atentan contra nuestros principios como hijos de Dios. No nos sujetamos a eso, ¿sí? Y si hay que pagar un precio, hay que pagarlo. A veces hay un concepto, ¿no?, de, no, porque es ley, hay que respetarlo. ¿Sabés que Daniel no respetó las leyes del rey? ¿Sabías, no? ¿Sabías que los amigos de Daniel no respetaron las reglas del rey? Y estuvieron dispuestos, ¿sabés a qué? A sufrir las consecuencias. Y muchas veces nosotros nos escudamos y seguimos los patrones de este mundo, y muchas veces nos movemos como se mueve el mundo, ¿entendés? Como se mueven las mamás del jardín, ¿viste? De la escuela, que si hay que ir para allá, y bueno, hay que ir para allá. Nunca un plantarte, ¿viste? Nunca un plantar la bandera y decir, no, yo esto no lo comparto. No, yo esto no lo creo así. No, muchas veces nos dejamos llevar, ¿no es cierto? Y tomamos la forma de este sistema, nos dejamos arrastrar por la corriente, ¿no? Y si dicen, bueno, todos vamos para allá, y bueno, vamos para allá, porque no queda otra. Sí, queda otra. Queda otra. Me contaba un amigo ahí con su hijo, ¿sí? Que había pecado su hijo, ¿sí? Y había mordido a su hermanita, ¿sí? Ya saben de quién, algunos lo saben, ¿no? Y él le dijo, ¿por qué le hizo? ¿Sí? Estamos hablando de niños de 3 años, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Y él le dijo, porque no tuve opción. Él no tuvo opción, entonces tuvo que morder a la hermana, ¿no? Entonces, dice que él le dijo, no, si tenías otra opción de no hacerlo. Ah, no la pensé, dijo. ¿No? Pero así somos nosotros muchas veces, ¿no? Muchas veces nosotros somos así, ¿sí? Te quemé la anécdota, ya sabe quién, no lo puedes contar más, te la robé. Nosotros somos así. Nosotros decimos, no tenía opción, entonces tuve que pecar, ¿viste? No tenía opción, entonces le tuve que dar al jefe de tránsito en medio del registro, ¿no es cierto?, y la cédula del auto, un presente, porque ellos están, digamos, en la ruta, todos transpirados, hay que pagarle la coca, ¿no? Entonces, bueno, lo tuve que hacer, no tuve opción. Sí, la opción es la multa. La opción es, no la pensé, no, sí, la sabés, ¿sabés por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos da discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Sabés cuál es el tema? Que vos y yo no tenemos excusa para pecar. Vos y yo podemos querer justificar, muchas veces queremos justificar cuestiones o prácticas pecaminosas en nuestra vida, en nuestro hogar y demás, pero en el fondo, sabemos que no está bien. Sabemos que no está bien, porque el Espíritu Santo de Dios nos revela, nos enseña, nos muestra con claridad, ¿no? Y su palabra nos dice, eso no está bien. Mirar lo que estás mirando en el seno de tu hogar, eso no está bien. Hacer lo que haces de puertas para adentro, muchas veces decimos, bueno, de puertas para adentro cada uno no, nada, cada uno nada.
De puertas para adentro, vivimos como vivimos de puertas para afuera. No podemos tener ese pensamiento mundano, y ese es un concepto del mundo. De puertas para adentro, cada casa es un mundo. Cada casa es una familia, está bien, pero tiene que ser una familia cristocéntrica. Una familia que viva a Cristo dentro de su hogar. Que cuando vos llegás a ese hogar se siente, ¿no es cierto?, ese aroma, ¿no es cierto?, tan maravilloso y hermoso de un ambiente armonioso, que Cristo está reinando. Y no que llegás, ¿viste?, y hay todo un descontrol. Hay olor a pecado, ¿no? Hay cosas que no están bien. No tiene que ser así. Entonces debemos vivir en santidad. No debemos tomar la forma de este mundo, sino que debemos transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la vida del creyente tiene que haber una transformación. Tiene que haber frutos de evidencia. No me vengas con que sí, creyó en Cristo, aceptó a Cristo, pero no quiere leer la Biblia. No quiere venir a la iglesia, ¿viste? Pero él sí, re creyente, sí, terrible creyente. No quiere congregarse, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, pero él hizo una oración, la oración salvadora, ¿viste? Y nos conformamos muchas veces y Satanás nos engaña con eso. Tiene que haber evidencias, hermano, hermana. Tiene que haber evidencias de salvación en tu vida. No podés estar acá hace 10, 15 años y seguir con lo mismo. Seguir con los mismos caprichos, con las mismas peleas, con las mismas burradas de siempre, ¿sí? Con la misma vulgaridad de siempre. Tiene que haber una transformación, pero esa transformación solo se da a través de vuestro entendimiento en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. La palabra de Dios, dicha como conviene, es la única que va a transformar la vida y el corazón de las personas, tu vida y mi vida. La palabra de Dios, no los consejos de tu compinche, no los consejos con el que siempre estás, viste, que te va a decir lo conveniente, que no se va a animar muchas veces a marcarte las cosas que están incorrectas, las cosas como hablábamos, esas prácticas que no tienen que ver con Dios. No, tenés que buscar personas espirituales, rodearte, personas que te lleven y te eleven y te lleven más al conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Basta de la consejería burda, de nuestra palabrería y nuestra experiencia. Aconsejemos con la palabra de Dios. Basta de palmear el pecado, ¿no es cierto?, de muchos. Basta de utilizar, ¿no es cierto?, recursos que no tienen que ver con la palabra de Dios y decirle, dale, tenés que sacar el tigre que hay en vos. Tenés que amarte más. ¿Escuchaste eso? Tenés que amarte más. Tenés que vivir para vos. ¿Sabés? ¿Y qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Te das cuenta de la incoherencia que hay muchas veces? Estamos tratando de elevar, esta persona es de baja estima, hay que elevarle la estima, ¿no? Esas son todas etiquetas de este mundo. ¿Sabés qué dice Pablo? Fíjate, lee el versículo 3. Lee el versículo 3. Mirá lo que dice Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, ¿qué dice? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y vos vas y le decís, no, vos sos bueno, ¿eh? Vos sos bueno de verdad. Dios tiene un propósito. Vos tenés que sacar el tigre que hay en vos. Tenés que elevar tu autoestima. No te tenés que menospreciar. Sí, te tenés que menospreciar. Tenés que morir a vos, a tu orgullo. Tenés que dejar de ponerte en víctima y de que todos estén rodeándote todo el tiempo. ¿Sabés que hay que enseñarles a las personas el valor que tienen en Cristo? ¿Sabés qué tenés que hacer con esas personas de baja estima? Tenés que agarrar el capítulo 1 de Efesios y mostrarle lo que es esa persona en Cristo. El valor que tiene en Cristo como un hijo de Dios.
no el valor que tiene para el mundo. ¿Qué me importa el mundo? Me importa el valor que tengo para Cristo. Lo que soy para Cristo. Soy un hijo. Él me ve como si nunca hubiera pecado. Él me bendijo en los lugares celestiales. Él me dio un lugar, Él me dio vida eterna. Tengo valor para Cristo. Cristo me quiere utilizar. Entonces dejemos, ¿no es cierto?, todas estas cuestiones de lado. Utilicemos el recurso más sublime, más divino por excelencia, que es la palabra de Dios. Basta de tus experiencias, basta de esos consejos que agarrado de los pelos, ¿no es cierto?, que no cambian la vida de nadie. Lo que cambia la vida es la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, sino renovaos. Dice, renovaos de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un sacrificio santo. Vivir en santidad. Decirle no al pecado. Alejarnos. Somos apartados posicionalmente para Dios. Dios nos ve, como dice Efesios, como si nunca hubiéramos pecado. Qué humillante, hermano. Qué humillación tiene que ser para nosotros. Cada vez que pecamos, cada vez que defraudamos al Señor, cada vez que cometemos cosas que no tienen que ver con Dios, Dios nos sigue viendo de la misma manera. ¿Sabés que Dios te ve de la misma manera? Como si nunca hubieras pecado. Porque hubo alguien que murió en la cruz y pagó el precio por todos los pecados, todos los pasados, presentes y futuros, porque vamos a seguir pecando hasta que nos muramos. Pero Cristo pagó por mis pecados, Él derramó su sangre por mis pecados y Él tiene el poder para perdonar, tiene la autoridad para perdonar. Entonces, en primer lugar, un sacrificio vivo. Segundo lugar, un sacrificio santo. En tercer lugar, un sacrificio agradable. ¿Agradable a quién? Valga la aclaración, ¿no?, del apóstol Pablo ahí. Agradable a Dios. A veces tenemos motivaciones incorrectas. A veces nuestro móvil, nuestra manera de servir, de hacer las cosas y demás, es porque queremos agradar al hombre, porque queremos tener la aprobación del líder, del pastor, del padre, ¿no es cierto?, del hermano, ¿no? Y nos movemos con una motivación incorrecta, hermanos. Y el apóstol Pablo dice, este sacrificio tiene que ser agradable a Dios, a Dios. Tenemos que honrar a Dios y no a nadie más. No es nadie más. Nuestros hechos, nuestras acciones tienen que ser movidas por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y cada vez que hacemos algo tiene que ser en servicio de Dios. No tiene que ser en nuestro concepto un sacrificio al ministerio, pero vale la pena, ¿no? No tiene que ser un sacrificio, congregarse en invierno. ¡Qué sacrificio!, ¿no? No. Cambia el chip. Es un privilegio. Son privilegios que el Señor nos da mientras estemos aquí, mientras estamos acá en la tierra. ¿Agradable a quién? Agradable a Dios. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo del 5 al 7. Y el apóstol Pablo nos va a aclarar un poco la mente. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Agradable a Dios. Nuestras motivaciones en todo lo que refiere a la obra de Dios tiene que ser agradable a Dios. Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15, hay jóvenes involucrados, ¿no? Dice, procura, esa palabra procura da la idea de una exigencia, de exigirte más de lo que puedes dar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero, ¿no? Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque Timoteo, el ministerio de Timoteo era predicar la palabra. Si vos ves ahí la vida de Timoteo, Pablo lo había preparado a Timoteo. ¿Para qué? Pablo lo deja a Timoteo en Éfeso y Timoteo tenía que corregir a los falsos maestros, tenía que corregir las falsas doctrinas, tenía que predicar las doctrinas de Cristo, tenía que confrontar, ¿no? Entonces Pablo le dice, en otro texto le dice, ocúpate ¿de qué? De la lectura. No, prepárate. Pablo le decía a Timoteo, prepárate porque tenés que cumplir tu ministerio. Hacé todo el esfuerzo, sé diligente en lo que tenés que hacer, pero no como para presentarte a los hombres, para agradar a los hombres, no, sino para agradar a Dios, para agradar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Termina el texto diciendo, porque es vuestro culto racional. Esto tiene que ser un culto racional. Lo racional tiene que ver ¿con qué? Con la razón, con la razón. Entonces nuestro culto a Dios tiene que ser un culto diario. Está más allá de un domingo y está buenísimo estar los domingos y venir al culto y demás, pero el culto más importante es de cada día. Y el culto racional del cual habla Pablo tiene que ser pensando en las misericordias de Dios y pensando en que tengo que sacrificar, ¿no es cierto?, mi orgullo, mi vida, mis reclamos tienen que morir en la cruz todos los días. Y que tengo que hacer el bien, y que tengo que amar, y que tengo que perdonar, y que tengo que obedecer, y que tengo que vivir en santidad, y que tengo que ser agradable a Dios. Esto es de cada día. Yo adoro, no solo fuera, dentro de la iglesia. Yo cuando canto, hermanos, cuando cantamos a Dios, tenemos que cantar con la razón, entendiendo lo que estamos cantando. Las canciones tienen que estar enfocadas en Cristo. Muchas canciones, ¿sí?, están enfocadas en la persona, en las emociones, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener sabiduría, ¿no es cierto?, ¿en qué? En cantar, porque a través de la alabanza también aprendemos, porque tienen que ser verdades bíblicas. Cantamos verdades bíblicas. No cantamos cuestiones emocionales que nos levantan el ego, ¿no? Y que nos llevan al llanto, a la emoción, ¿no? Al decir, no, sí, la verdad, a partir de mañana y bla, 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 y después se termina todo. Racional, un culto racional. Dios nos dio una razón, nos dio un intelecto. Dios nos da sabiduría por medio del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros renovar cada día nuestra mente para poder tener este culto racional a Dios. Entonces, en primer lugar, decíamos que el sacrificio tiene que ser un sacrificio vivo. Hay que morir. Tenés que morir. Morir a los egoísmos, morir a
sabe que yo me siento ahí. ¿Y dónde se sienta? Se sienta ahí. Si ese es mi lugar, tenemos que morir a esas tonteras. Tenemos que morir a las cosas de niños. Hay que morir, hay que elevar la vara. Hay que madurar, tenemos que madurar. Pero para madurar tenemos que morir. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, el sacrificio tiene que ser vivo. En segundo lugar, tiene que ser santo. Tenemos que buscar la santidad. Cuesta, sí que cuesta. Cuesta todo el tiempo, estamos siendo bombardeados, ¿no? Por el mundo, ¿no? Por las redes sociales, por el vecino que te pone el parlante, ¿no? Extrañaba a mi vecino de enfrente, que me pone un parlante más así, más alto que el Rafa. Bueno, así. Y me lo pone así bien enfrente, ¿no? Y él escucha esa música tan linda que es Metallica. No sé si alguno la conoce. Así que yo ahí leo la Biblia con Metallica, ¿no? Y me estoy acostumbrando a eso. Así que tengo que... pero bueno, y tenemos que vivir en santidad, buscar la santidad. Buscar hacer el bien, ¿sí? Buscar hacer el bien y ser agradables a Dios en todo, en todo. No buscar la aprobación, ¿sí? Si estás buscando la aprobación, si lo que haces es con una motivación incorrecta para llegar a un lugar, y estás equivocado, estás equivocado. La motivación correcta es agradar a Dios, hacer las cosas por Dios. Y Él dice, todo el que se humilla será exaltado. Él a su tiempo, si es su voluntad, quizás te va a dar ese lugar que anhelás, que quizás no está mal anhelar. El miércoles hablábamos ahí de anhelar, ¿no? Aquel que anhela obispado. Pero el Señor en su tiempo lo da. Y no en tus fuerzas. Y no por lo que vos hagas. ¿Sí? El apóstol Pablo dice que Él lo puso en el ministerio porque Él es fiel. Cristo es fiel, no porque nosotros seamos fieles. ¿Sí? Entonces, ser agradables a nuestro buen Dios. Así que bueno, hermanos, espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas, como lo hizo en la mía. Y la verdad, yo les hablé, les compartí todo esto y para mí en lo personal, o sea, cuando armaba este mensaje en la semana y todo, yo decía, qué lejos que estoy. Wow. No, y qué bueno, porque la palabra te acerca y es un espejo para nuestra vida. Y cuando la profundizamos, cuando más nos metemos, en mi caso, más lejos me siento. Entonces eso me desafía y me anima, ¿no es cierto? ¿A qué? A acercarme más, acercarme más. El Señor fue muy puntual en ciertas cosas de mi vida. Espero que haya sido las tuyas también. Oramos, Señor, te honramos en esta mañana, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque, Señor, tú siempre tienes palabra para nosotros como hijos tuyos, como iglesia. Señor, ayúdanos a poder poner por obra, Señor, tus palabras, tu palabra, tus principios. El desafío, Señor, de morir a nosotros mismos, de sacrificarnos, Señor, por amor de Cristo, para honra y gloria de Cristo. Señor, te agradecemos por todo, dejamos todo en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.